Saludos amigos y bienvenidos a la lección de escuela sabática en 5 minutos. Mi nombre es Gamaliel Feliciano, Dr. Gama, y soy el pastor senior de su casa Church, la iglesia hispanoamericana adventista del séptimo día en Collegedale, Tennessee, Estados Unidos. Continuamos con la aventura de explorar el libro de Hebreos, donde Pablo nos presenta a Jesús como el Dios que cumple sus promesas, porque puede y porque quiere. Aún más, nos presenta a Jesús como el cumplimiento mismo de la promesa y el pacto. Hasta ahora hemos visto cómo los cristianos primitivos enfrentaron dificultades y conflictos que los llevaron al desánimo e incluso a perder ese primer amor que experimentaron cuando recién conocieron del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Esto al punto de dejar de crecer y dejar de experimentar de manera real la salvación. Entiende lo siguiente, la salvación es una experiencia continua, no algo que experimenté un día y que allí terminó. No es un punto en nuestra vida, sino una experiencia de toda la vida. Si bien es cierto que en el momento en que aceptamos a Jesús, Él nos declara salvos como una declaración legal, también es cierto que la experiencia de la salvación continúa mientras crecemos y seguimos experimentando su amor. En otras palabras, podemos decir, fui salvo, soy salvo, seré salvo. Jesús me salvó, me sigue salvando y me salvará. Míralo de esta manera. Llega a tu vida ese momento, wow, en el que te das cuenta de que la esperanza en Jesús es real. Luego comienzas a vivir más profundamente en la gracia de manera intencional. Tienes crecimiento en su palabra y en sus promesas y experimentas su poder en el presente con la espera de algo aún más grande en el futuro. Así trabaja. La salvación es una experiencia de toda la vida, no algo puntual. Y ahora en los capítulos 5 y 6 de Hebreos, Pablo nos advierte sobre el peligro de apartarnos de Jesús, de apartarnos de la salvación, dejar de vivir esa experiencia, pero como un apartarse continuo e insistente. Mira cómo lo describe en los versículos 7 y 8 del capítulo 6. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces, continuamente, cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Este concepto no es nuevo o único del libro de Hebreos. Por ejemplo, nosotros los adventistas hablamos mucho de los mensajes de los 3 ángeles en Apocalipsis. Y este vendría siendo también la advertencia dada en el mensaje del tercer ángel, donde dice que el que adora a la bestia beberá del vino de la ira de Dios. De manera simple, cuando hablamos de los mensajes de los 3 ángeles, el primero dice, teme a Dios, dale honra. El segundo dice, cayó Babilonia y querrá arrastrarte con ella, mientras el tercero nos advierte que no sigamos a Babilonia, que nos mantengamos firmes. Esta es la advertencia en Hebreos 5 y 6. No se separen de Jesús, está diciendo Pablo. Él es la salvación, no se separen de la salvación. Luego de la advertencia, Pablo cierra con palabras de ánimo, hermoso, recordándonos que Jesús no solo cumple sus promesas, sino que es el mismo cumplimiento de las promesas. Eso lo hace nuestra ancla en quien podemos estar seguros. Ese es el título de la lección para el sábado 12 de febrero del 2021. Jesús, el ancla del alma. ¿Qué tal si la discutimos en 5 minutos? Comencemos. La lucha entre Jesús y el yo es a muerte. Ambos no pueden estar en el mismo lugar o en la misma vida. Es una guerra real donde o crucificas el yo o terminas crucificando a Jesús una vez más. Jesús en varias ocasiones dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue el yo, niegue el ego, tome su cruz cada día y sígame. Ese tomar nuestra cruz es aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros todos los días. Ante nuestra insistencia de crucificar de nuevo a Jesús y por lo tanto permitir que el yo reine, permitir que el ego reine en nuestra vida en vez de Jesús, Pablo dice que surge una imposibilidad de ser renovados. Esta imposibilidad de ser renovados por Dios no descansa en que Él no tenga el poder, sino en el respeto que produce el amor sobre la decisión humana de rechazarlo de manera continua e insistente. Él es amor.
y el amor no obliga. Si la decisión es crucificar a Jesús y permitirle al yo reinar, entonces Dios respetará esa decisión aunque el resultado sea muerte, por decidir alejarte del único que es vida verdadera, Jesús. El rechazo del sacrificio de Jesús nos deja sin salida ante el pecado, porque solo Jesús es quien puede cubrir nuestra deuda y ofrecernos el perdón. Entonces podemos decir que este rechazo es a la acción de Dios y a su efectividad. En Hebreos 10:29 se resume de esta manera: rechazarlo es pisotear al Hijo de Dios, que se refiere a un rechazo de su soberanía y poder, tener por inmunda la sangre, que habla de un rechazo a su sacrificio, y hacer afrenta al Espíritu de gracia, que es rechazar su acción transformadora, rechazar su soberanía, rechazar su sacrificio, rechazar su acción transformadora. Esto no se expresa solo en palabras literales, sino también en nuestra manera de vivir. Rechazo su soberanía cuando pongo mis deseos y agendas antes que sus deseos y planes para mí. Rechazo su sacrificio cuando pienso que mi pecado es demasiado grande como para ser perdonado. Rechazo su acción transformadora cuando no me pongo en sus manos para bendecir a otros y contarles de la gracia de Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos viviendo, reconociendo su soberanía, aceptando su sacrificio y disfrutando de su acción transformadora en gracia y por su Espíritu? La respuesta está en Hebreos 6:9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Familia, estaremos reconociendo, aceptando y disfrutando si estamos sirviendo en amor a los demás. Es lo contrario a ser torpes y perezosos, que fue mencionado en el verso 12. Parece una tarea muy difícil, pero hay buenas noticias. Estas acciones buenas provienen de Dios. Es el cumplimiento de sus promesas. Pablo lo ilustra con el ejemplo de Abraham en los próximos versículos. Abraham disfrutó de la promesa divina: te bendeciré y te multiplicaré, acción divina, y lo alcanzó porque vivió una vida de fe y paciencia según Pablo. En otras palabras, vivió tomando la cruz cada día, viendo las cosas y las personas a través de los lentes de Dios, disfrutando el futuro desde el presente, viendo la huella digital de Dios, la acción de Dios en todo lo que le rodeaba. Entonces, ¿podemos estar seguros en Cristo? Sí, claro que sí. ¿Cómo? Hebreos 6:17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios lo prometió, es irrevocable, Dios es fiel, no miente ni se arrepiente. Nos ha dado evidencia. Él prometió, cumplió, entonces podemos estar seguros de que cumplirá. Dios proveyó. De igual manera como proveyó para el sacrificio cuando Abraham y su hijo estaban en el monte, Jesús se hizo provisión y ahora está sentado a la diestra del Padre como nuestro precursor y sacerdote para siempre. Un sacerdote eterno, eterno en el impacto de su obra en nuestro favor. Pablo dice que Jesús es nuestra segura y firme ancla en el lugar indicado. No hay por qué temer, familia. Estamos seguros. No importa cuán fuertes sean los vientos, no tenemos por qué temer. Ojalá y estos minutos te hayan sido de mucha utilidad. Bendiciones y hasta la próxima edición de la lección de Escuela Sabática en 5 minutos y un poquitito más. Hasta la próxima. Bye bye.